Gracias, buenos días. Con la introducción hecha por César Vidal, hay muy poco que agregar al tema del manejo de los conceptos sobre los cuales siempre hay que discutir un tema. Cuando se discute un asunto, es bueno crear un marco de referencia teórico que nos permita saber de qué estamos hablando. Y el mérito de la extraordinaria exposición del doctor Vidal es que nos permite saber qué es el diálogo, la historia del diálogo, para trasladar eso al escenario que es el objeto de este foro, que es el diálogo en la política. Simplemente para completar el marco de referencia, recordar algo que todos ustedes conocen, y es que la política, que tiene muchísimas definiciones, es el arte, la actividad, el oficio, la profesión, el quehacer por el cual los ciudadanos organizados en sociedad buscan la solución pacífica a los problemas que se presentan en esa sociedad. Clausewitz definió que la guerra era la continuación de la política por otros medios. En sentido inverso, la política es el arte de evitar que llegue el conflicto armado, que llegue la guerra, que llegue la violencia. Pero la política tiene también un ámbito en el que se desarrolla. La política se puede desarrollar en diferentes escenarios, pero el escenario que nos interesa es el escenario de la democracia. Para eso hay que recordar que la democracia, más allá de definiciones que se puedan dar, en nuestro hemisferio, para ser tal, necesita la concurrencia de 5 elementos esenciales que están establecidos en la Carta Democrática Interamericana, que no es un concepto teórico, que es una norma obligatoria para los estados americanos, que son, primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, luego el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, muy importante, Estado de Derecho en el sentido de que nadie puede ponerse por encima de la ley en un Estado de Derecho, y que la que rige es la ley. En el momento en que un individuo o un grupo de individuos rebasa esa limitación, se acabó el Estado de Derecho y se acabó este elemento tan importante de la democracia. En tercer lugar, la celebración de elecciones libres, periódicas, fundadas en el voto universal y secreto, un elemento de la democracia, no la democracia como se pretende mostrar desde posiciones totalitarias, tratando de presentar a las elecciones como la democracia en sí misma. El cuarto elemento es la existencia de partidos y organizaciones políticas que puedan desenvolverse con libertad, y en democracia obviamente con la aspiración y la posibilidad legítima de acceder al poder, porque se hacen organizaciones políticas para tomar democráticamente el poder. Y finalmente, el quinto elemento de la democracia es la división de los poderes públicos, en el ejercicio de los poderes públicos. En el momento en que una autoridad, un mandatario, un jefe de gobierno concentra las ramas o las partes de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ahora el electoral, está desapareciendo este elemento tan importante de la democracia. ¿Por qué redundo en los elementos esenciales de la democracia? Porque de la revisión de estos, que la Carta Democrática Interamericana dice son elementos esenciales, entre otros, podemos ver la descripción de lo que es la democracia funcionando adecuadamente, y en la realidad objetiva de varios países de la América Latina podemos ver lo que no es democracia. Con ese marco de referencia, hablemos un poco de lo que es el diálogo en política. Para hablar del diálogo en política hay dos maneras de hacerlo: a través de conceptos que permitan generalizaciones y a través del análisis de situaciones particulares. En el ámbito de las generalizaciones solamente se puede decir que en política el diálogo no solamente es deseable, es imprescindible, pero que la política en el marco de esa democracia cuyos elementos hemos enunciado, coincidiendo con el doctor Vidal en el sentido de que no hay posibilidad de diálogo con las tiranías, con los totalitarismos, con los violadores de la ley, porque lo único que corresponde a quien se ha apartado de lo que es la democracia, a quien ha violado la ley, a quien hace actos de terrorismo o de cualquier otra manera violenta
y trata de reemplazar el orden preestablecido, es la aplicación de la ley y el retorno al estado de las condiciones de normalidad y no el diálogo. O sea, el diálogo en sentido general en política, reitero, no solamente es deseable, es imprescindible, pero en política, en el marco de la democracia, con esos elementos tan importantes que han sido enunciados, como el hecho de que sea posible un acuerdo, exista igualdad de las partes y se llegue a un pacto que permita avanzar en la dinámica del resultado de la política misma. El diálogo en la política es un instrumento que se utiliza todos los días, que se utiliza periódicamente, aunque no hay que confundir diálogo con lo que es el contacto, con lo que es la necesidad de que las partes o los elementos en la lucha política, en la actividad de la política diaria, los factores sociales estén comunicados. En el sentido genérico, finalmente, el tema del diálogo es un indicador de cómo funciona la actividad política en determinada sociedad. Cuando la dinámica del diálogo es permanente, es habitual, está aceptada, está sistemáticamente reglada, verán ustedes una democracia institucionalizada, una sociedad organizada, una fuerte opinión pública, el cumplimiento de las libertades, entre esas la libertad de prensa, la libertad de opinión, y verán que el diálogo no es otra cosa que un resultado, un instrumento de un sistema que está funcionando. Dicho eso en sentido genérico, todo esto tiene que servir para analizar casos específicos. Y obviamente el caso específico que genera estas reuniones es el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, y hay que tomar posición sobre este tema, yo unas semanas atrás, el día 10 de abril, escribí una columna, en las columnas semanales que escribo en un diario en Miami, el Diario de las Américas, bajo el título Venezuela, diálogo sí, pero no así. ¿Y eso qué quiere decir? Que en Venezuela hay posibilidad, hay necesidad de realizar un diálogo, pero con un solo sentido, de que se vaya la dictadura, de que se vaya el totalitarismo y que retorne el Estado de Derecho, que retorne la democracia. La única manera de que puede haber diálogo en Venezuela es con ese objetivo. Si es que el objetivo de generar un diálogo es diferente a eso, estamos frente a lo que señaló la diputada María Corina Machado, que calificó esa iniciativa de un diálogo para estabilizar la dictadura. Cuya firmeza y cuya razón ha sido ratificada por los conceptos filosófico-políticos que ha expuesto el doctor César Vidal, tomando el ejemplo de Castro. Ahora, la diferencia entre el castrismo y la posición de Maduro es simplemente una diferencia de tiempo y una diferencia de posición. Yo sostengo que la duración, el mantenimiento, el sostenimiento de la dictadura castrista se está disputando hoy día en Venezuela. El día que la dictadura de Maduro perezca, ha terminado o ha empezado el principio de un fin muy rápido de la dictadura venezolana. Todos los procedimientos, incluida esta convocatoria al diálogo, después de semanas de represión, de violación a los derechos humanos, de atentados contra la libertad de prensa, después de meses y años en que en Venezuela no se han respetado los elementos esenciales de la democracia, se ha violado la libertad, se han clausurado medios de comunicación, se han encarcelado, perseguido y enjuiciado opositores, se ha llenado otros países de exiliados políticos venezolanos, se ha utilizado el Poder Judicial como instrumento de represión política y como instrumento de persecución y castigo para los opositores. Se ha dictado desde la televisión, véase Chávez, véase Maduro, órdenes de encarcelar ciudadanos, de confiscar empresas, de acallar medios de comunicación, lo mismo que en el Ecuador, lo mismo que en Bolivia, en dimensiones diferentes. Todos esos elementos muestran que la existencia de una dictadura de corte castrista en Venezuela y además el nivel de intervención del gobierno cubano que se hace patente con esta crisis venezolana confirma todo aquello. Y si alguna cuestión faltara, Moody's, la agencia de
calificación económica internacional, la semana que transcurre, ha bajado de categoría a Cuba, no por los problemas que hay en Cuba, sino porque con el nivel de dependencia que tiene con Venezuela y la crisis que hay en Venezuela, la economía cubana está muy arriesgada y la ha bajado de la calificación CAA1, que es una mala calificación, a una calificación CAA2, que es la peor. Entonces, si los economistas nos están diciendo que la dependencia, el control que se produce de la crisis venezolana en los efectos sobre Cuba es de ese nivel, los políticos tienen ya que empezar a reconocer que lo que está pasando en Venezuela es la crisis de una dictadura, es la crisis de un régimen no democrático donde el diálogo simplemente no puede estar presente por concepto, por definición. Puede haber negociación, puede haber aproximaciones, pueden haber charlas, y ustedes verán que después de varias semanas de diálogo no hay un resultado visible, pero sí verán que la dictadura se ha estabilizado, que la represión continúa, que los presos políticos no han sido ni siquiera liberados y que además el régimen dictatorial venezolano, con la cartilla de operaciones cubana, castrista, ha cumplido algo que estaba buscando, hacer patente la división de la oposición, que ya se suponía, que ya se rumoraba, pero que ahora es un hecho político concreto que solamente favorece al régimen dictatorial venezolano. Dicho esto, yo quiero terminar respecto al tema específico diciendo diálogo sí, pero no así. Diálogo para que se vaya la dictadura, venezolana es la única manera de hablar de diálogo. Lo demás podrán ser acuerdos, negociaciones, pactos políticos, pero diálogo no. Gracias.